experiencia o con lo que pudo notar, precisamente consideraría que podría haber algún cambio. Hubo la necesidad de acordeones precisamente por la cantidad de personas o números que se tenían que poner. ¿Cuál es la experiencia que usted pudo ver en torno a si fue fácil, si fue ágil en torno a este ejercicio? Pues todo es perfectible. Yo creo que fue un gran ejercicio y pues el INE tendrá que hacer su revisión para la siguiente elección al Poder Judicial, pero fue un muy buen ejercicio y repito, todo es perfectible. ¿Le deja un buen sabor este ejercicio que se… Pues imagínense, en vez de 128, bueno, menos de 128, 100 senadores, eligieron 13 millones de personas. Sí hay un cambio, ¿no? Pero precisamente, bueno, pues en la revista se publica también una entrevista al ministro Javier Lainez, quien, bueno, pues dice que la elección de la totalidad de jueces y magistrados es un elemento, lo dice tal cual, distorsionante grave en la impartición de justicia. También él considera que no habrá juzgadores independientes y que el esquema está hecho para tener el control. ¿Cuál es la respuesta que usted daría, sobre todo porque sabemos pues está en el cargo de un ministro? Pues van a responder al pueblo. Por supuesto que el ministro Lainez no está de acuerdo, ya lo sabemos. Es respetable su posición, pero no estamos de acuerdo. Y no está de acuerdo solo la presidenta, sino el pueblo de México, porque si no, hace un año no hubieran votado como votaron y no hubieran salido ayer a votar. Entonces es una posición respetable, pero lo que no se puede decir es que la Corte siempre ha sido autónoma e independiente. En las épocas del PRI, de que ganaba el PRI, pues la Corte era un aparato más del Estado, vinculado con el presidente. Y no me digan que con Calderón o con Fox o con Peña eran muy independientes y autónomos. Entonces, repito, si el asunto hubiera sido, ¿para qué hacer tanto lío de una elección? Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiera sido más fácil. Cambio constitucional, se van todos, entran nuevos y los propone la presidenta, como le hizo Zedillo en el 94. No, para sanear el Poder Judicial, que reconocido por su propia presidenta está llena de nepotismo. ¿Por qué hablan de carrera judicial? Carrera judicial quiere decir que hicieron su examen, lo pasaron y luego la siguiente y la siguiente. Entonces, ¿por qué hay tanto familiar en el Poder Judicial? O sea, ¿cualquiera puede llegar a ser juez bajo el sistema anterior? ¿Cualquiera que tuviera méritos? Porque todos los que están participando tienen méritos, porque fueron seleccionados por una comisión que revisó sus currículums, incluso en algunos casos se entrevistaron a las personas. Entonces, claro, él no está de acuerdo, está muy bien, pero el pueblo de México piensa distinto. Un poco con lo que acaba de mencionar, él también lo que considera es que cuando se trate de un tema importante que así considere, por ejemplo, el Ejecutivo, y daba el ejemplo de la anterior administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que será difícil resistir el embate desde el Ejecutivo Federal y que incluso este tipo de falta de certidumbre que él apunta podría llevar a que no llegue ni siquiera la inversión a México, parte de las declaraciones que da. No. Es que es eso, son esos argumentos que quieren asustar. Eso tienen. ¿Por qué un ministro de la Corte dice eso? Que al revés debería estar llamando a que se invierta en nuestro país, no a decir, oigan, tengan cuidado, no inviertan en México. La verdad, miren el peso el día de hoy. A todos los inversionistas en México va a haber más justicia. Va a haber más acceso a la justicia, va a ser más expedita. No van a tener que estar soltando cantidades de dinero para tener la resolución. Pero también
los que menos tienen también van a tener acceso a la justicia. Es el objetivo de la reforma. Nadie por encima de la ley. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, el asunto lamentable del asesinato de funcionarios de la Jefatura de Gobierno hace unos días de la Ciudad de México, saber cuáles son los avances que le ha compartido el gabinete y que se han compartido, por supuesto, en el gabinete con esta coordinación que tiene desde la Secretaría Federal e incluso otras instancias. Van avanzando y ya habrá el momento para que puedan dar la información. Si en algún momento, solo para en este tema, para concluir este asunto, si en algún momento le han hablado de elementos que descarten, por ejemplo, la participación de un grupo criminal por cuestión de venganzas, o si el origen tiene que ver con elementos de una carga más política. Ellos están haciendo la investigación. Como dije la primera vez, pues no, en esto no puede haber especulaciones, sino investigación científica que pueda dar resultados, y ahí hay mucha colaboración y coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se le está apoyando en todo lo que requiere por el gabinete del Gobierno de México. En otro tema, Presidenta, gracias. La Fiscalía, también en proceso se publica que la Fiscalía, y tal vez nos podría ayudar la hoy consejera, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana ha sido señalada por prácticas irregulares que mencionan algunas de las personas que lo señalan, asegurar inmuebles sin órdenes judiciales y acusando a residentes de cometer invasiones. Hay diferentes casos que se mencionan, por ejemplo, un caso de Sinaloa 96 en la Roma, otro caso aquí incluso en la Merced. Quisiera preguntar, se habla entonces pues de desalojos, aseguramientos irregulares, y bueno, en algún momento también si la entonces fiscal Ernestina pues nos pudiera decir si hubo algún señalamiento, si hubo alguna detección de irregularidades, y si entonces haría falta la revisión necesaria para un procedimiento en dicha fiscalía, que se lleven a cabo procesos. Ernestina es un trabajo extraordinario al frente de la Fiscalía, y entre otros temas, cuando fui jefa de gobierno, uno de los temas que veíamos en gabinete era de algunos despojos de inmuebles, y se hicieron protocolos muy estrictos, tanto para llevarlos ante juez como protocolos que pudieran resolver de manera más expedita frente a un juicio que pudiera llevar muchísimos años la pertenencia de la persona que decía que había sido despojada. Entonces hizo mucho trabajo, y este caso, pues, en todo caso, pues tendría que plantearse un caso en específico y que se revisara. Pero fue un muy buen trabajo el que hizo Ernestina. Sí, revisarían en todo caso sí, ese pues, tipo de… siempre se apoya a la Fiscalía. Y justo hablando de temas de aseguramientos o lo que tiene que ver con cuestiones de inmuebles, sabemos en los últimos días también se ha dado una circunstancia especial aquí en la calle Peralvillo, en la colonia Morelos, con un sitio que era un hospital, así era como se trabajaba en ese inmueble, y bueno, pues ahora algunos de los residentes, independientemente de si hay una cuestión política, no, sí hay la incertidumbre de saber qué va a suceder con ese predio, si en efecto será o no un albergue, qué es lo que se estaría pensando que pudiera hacerse, si es necesario, o si pudiera ser tal vez a lo mejor un espacio también educativo, como las universidades o las escuelas que usted ha promovido. Eso le corresponde al gobierno de la ciudad, definirlo. Ellos, Clara es una extraordinaria jefa de gobierno, es una mujer extraordinaria, de primera, trabajadorcísima, creativa, de principios, con carácter y al mismo tiempo con mucha cercanía con el pueblo. Y ella está buscando lugares para poder, donde haya albergues para personas tanto en situación de calle como migrantes. Entonces está buscando las mejores opciones. Y ella, como siempre se hace en la ciudad, porque si no, no se podría gobernar la ciudad, pues tiene que consultar a los vecinos y ver que estén de acuerdo. Pero es una decisión de ella y nosotros la apoyaríamos en la decisión que tome. Sí, precisamente por el asunto de las decisiones, más que le baje el compañero.
Precisamente por el asunto de las decisiones que pudiera haber, lo único que han pedido pues los residentes es que se les informe qué podría ser y que se les tome en cuenta en la decisión que puedan tomar. Estoy segura que Clara lo va a hacer. Gracias. Y finalmente, ya el último tema, lo que tiene que ver con el asunto de lo sucedido también el fin de semana, cuando elementos de Fuerzas Armadas, también de la Guardia Nacional, estuvieron, pues interrumpieron el concierto del músico Fermín Muguruza, músico vasco, ex Cortatú. Y bueno, pues él precisamente lo que pedía era que se diera una explicación en torno a qué sucedió, por qué se utilizaron elementos de las Fuerzas Armadas, a quién respondieron y qué sucedió ahí. Primero hay que decir que el lugar que ocupa hoy el Foro Alicia se lo dimos nosotros cuando fui jefa de gobierno. El Foro Alicia o Multiforo Alicia, es un lugar cultural independiente, de un colectivo independiente, que desde hace muchísimos años tenía actividades culturales en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando fui jefa de gobierno, la entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc los molestó mucho, querían que se clausurara. ¿Sandra Cuevas? Y al mismo tiempo subió la renta del lugar. Entonces el compañero que dirige el multiforo lo busqué porque decía, no, ya vamos a cerrar, ya llevamos muchos años en esto. Junto con Claudia Curiel los buscaron, entonces Tomás Pliego, que pues siempre ha trabajado en esa zona y los conocía bien, nos acercamos a ellos y les dijimos, no cierren, pues es importantísimo que permanezca este ejercicio, que no se cierre. Entonces había un lugar en Santa María la Ribera que era del gobierno de la ciudad que no había tenido ocupación. Entonces les planteamos que por qué no se daba un permiso temporal al Foro Alicia, a ellos, para que ellos pudieran seguir haciendo sus conciertos. Finalmente se hizo todo el trámite y se les entregó. Entonces el lugar que ocupan hoy pues es del gobierno de la ciudad. Entonces imagínense pues que nosotros hubiéramos querido cerrar eso, pues claro que no. Ya explicó Clara, hay esquemas de vigilancia permanente en la ciudad que se toman también por decisiones en el gabinete de la ciudad para apoyar a la policía de la ciudad. Y en este caso, pues cuando jefes de la policía de la ciudad, regionales o zonales, deciden desalojar el lugar, pues le piden a elementos del ejército que estén afuera. A partir de eso se va a revisar todo el protocolo de la ciudad. Hoy estuvo Clara en el gabinete, como viene todos los lunes, se va a reunir con el general secretario para que se pueda definir en qué operativos participa el ejército, en qué operativos pues no debe participar. Y bueno, ya todos dijimos que no fue correcta esta actuación y pues que siga funcionando evidentemente el Foro Alicia con todos sus permisos, obviamente, con lo que tienen que cumplir. Sí, porque hasta ahora entonces sí era posible que tuviera la facultad la policía capitalina o cualquier policía local. Es que son, digamos, hay ciertos operativos y protocolos que se definen. Entonces se define pues patrullaje conjunto de las fuerzas federales con la policía de la ciudad y a partir de ahí pues se toman decisiones en el propio operativo. Entonces pues tiene que cambiarse este protocolo para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo y Clara pues se va a reunir con el general secretario, obviamente con el gobierno de México, para poder redefinir, digamos, con la primera zona militar, que es la que corresponde a la Ciudad de México, en qué operativos participa la Guardia Nacional y en qué operativos participa elementos del ejército. Sí, porque justamente los señalamientos estaban en el asunto de qué considerarían los mandos o bueno, incluso los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, tomar en cuenta para poder participar de esta manera, porque se cuestionaba también la cantidad de elementos que llegaron a este sitio, pues que eran a todas luces un concierto. Venían patrullando, incluso lo dijo la jefa de gobierno. Entonces, frente a una decisión que toman, pues el ejército apoya poniéndose afuera y no es el papel del ejército ese. Entonces, por eso se va a revisar todo el protocolo. Gracias, presidente.
Y por supuesto nuestro apoyo al Foro Alicia y lo que realiza, como siempre lo hemos hecho. Adelante. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos, compañeros y compañeras. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Pues el día de ayer ha ocurrido una jornada histórica, precisamente porque por primera vez en mucho tiempo se está renovando al Poder Judicial con elecciones de carácter popular. Aquí, presidenta, en algún otro momento le he comentado acerca de que, bueno, pues es un avance muy importante lo que tiene que ver con el sistema de impartición de justicia, pero será muy importante también reformar el sistema de procuración de justicia, precisamente para que la propia población pueda acceder a una justicia de carácter integral. Y también falta sanear corporaciones policíacas, porque hay muchos casos que se replican en distintas partes de la República y desde hace mucho tiempo, donde policías prácticamente generan culpables y terminan por saturar hasta las cárceles mexicanas con personas que no tendrían por qué estar tras las rejas. Hoy quiero ejemplificarle con un caso que publicamos precisamente en Luces del Siglo, el de Ángel David Pedrosa Sánchez, quien fue detenido el 4 de marzo de 2024 por policías de la Ciudad de México, y la detención se hizo en el Estado de México, fuera de la jurisdicción, y en ese momento trasladaron a él y a sus acompañantes, los trasladaron hacia la Ciudad de México para fingir que había ocurrido la detención en la Ciudad de México. De todo esto da cuenta una cámara privada de un domicilio que por fortuna pudo captar esta situación, y por lo tanto se acredita que no solamente los detuvieron fuera de la Ciudad de México, sino que además les robaron sus pertenencias. Se ve cómo vejan a las personas, cómo les quitan sus carteras, su dinero, los policías se los meten en los chalecos. Todo eso está documentado y está precisamente en videos, e incluso también por la propia investigación que ha llevado los familiares de estas personas, pues se pudieron obtener los GPS de las patrullas y en efecto dan cuenta que la detención se realizó en Nezahualcóyotl y no en la Ciudad de México. En ese sentido, pues recordarle también que en este caso vendieron los policías las fotografías a un medio de comunicación de esta detención, hicieron pasar a estas personas como si fueran los grandes secuestradores, etcétera, cuando pues eran personas que no tenían, de acuerdo con estas evidencias, pues ningún tipo de actividad de carácter delictivo. Hay denuncias penales por estos hechos en la Fiscalía para Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. También hay carpetas de investigación en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre este hecho, y señalar que también una de estas personas obtuvo su libertad gracias a estas pruebas recabadas por los familiares. Sin embargo, las otras no lo han tenido por vericuetos de la propia justicia, y resulta pues importante comentarle que son prácticamente pues decenas de miles las personas que están injustamente presas en cárceles mexicanas, y mi pregunta va en dos sentidos. Primero, una opinión sobre este caso, y en segundo lugar, sobre si habrá un programa de amnistías como hubo en el sexenio pasado, y también de preliberaciones para atacar precisamente el caso de saturación de cárceles por personas injustamente presas. Pues que se revise el caso que mencionas, se lo damos al Gabinete de Seguridad para que se revise. Y se sigue trabajando de la misma manera que en el sexenio anterior, el del presidente López Obrador, por Secretaría de Gobernación. Ahora Rosicela tiene mucha experiencia en esto, y pues ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser más fácil también, porque vienen además un cambio de leyes secundarias para hacer más expedita la justicia. Entonces, se sigue revisando. Por supuesto que estamos en contra de que haya una persona inocente en la cárcel. Ahora, eso depende de la Fiscalía, en efecto, quien acusa, y de los jueces, y de los abogados que puedan tener pues las personas que van a ser sentenciadas. Entonces, todo el sistema tiene que perfeccionarse. Ahora pues empezamos por el Poder Judicial. Presidenta, ¿y sigue entonces el programa de preliberación? Sí, sigue, continúa. Gracias.
En otro tema, Presidenta, pues no solamente hubo elecciones ayer del Poder Judicial, sino también de 2 estados de la República que renovaron precisamente presidencias municipales, regidurías. También me gustaría conocer su opinión sobre este asunto, más allá de que, pues, por su parte, el PRI ha declarado que ganó las elecciones prácticamente en Durango, Morena en Morelos. Me gustaría conocer su opinión sobre estas elecciones. Vamos a Veracruz. Veracruz, sí, Durango. Así es. Si quieren mañana lo comentamos ya que salgan los resultados completos. Presidenta, y finalmente, usted ha impulsado una conducta ética del ejercicio público y ha enviado una carta a la militancia de Morena para que se conduzcan con coherencia, es decir, con austeridad, honestidad y desterrar también las prácticas de derroche de recursos y también de gastos innecesarios. En ese sentido, me gustaría preguntarle si hay algún tipo de mecanismos que se estén diseñando, desarrollando para verificar que esto ocurre, es decir, si es que se puede verificar, hay un mecanismo para ello, para ver quién utiliza, por ejemplo, helicópteros o utiliza aeronaves. Sí, pero no nos corresponde a nosotros estar supervisando. Morena tiene su propia comisión de honestidad y justicia que tiene que, frente a denuncias, pues resolver. ¿Sería la Comisión de Justicia de Morena quien tendría que llevar a cabo ese tipo de pues es revisión? dentro de un partido político, sí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Acá y luego terminamos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Judith Buenos Sánchez días. Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Ahondar un poco acerca de este albergue que se piensa instalar en la calle de Peralvillo número 75, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Los vecinos aledaños a las colonias, ¿no?, que se encuentran cerca de este lugar, ponen sobre la mesa los riesgos que pudiera representar la instalación de un inmueble con estas características, sobre todo lo que tiene que ver con servicios básicos que pudieran en un momento colapsar, también situaciones, por ejemplo, de inseguridad, de salud y de movilidad. En ese sentido, al ser, independientemente de que es una decisión local, finalmente al ser un albergue para migrantes estaría también involucrado el Instituto Nacional de Migración como autoridad federal. En ese sentido, ¿cuál sería también como el apoyo, la coordinación que daría la Federación justo para poder cubrir estos temas que ponen sobre la mesa los vecinos que se han estado manifestando en las últimas semanas? Es un tema de la Ciudad de México. ¿El Instituto Nacional de Migración no tiene aquí? No autoriza o desautoriza, digamos. Es esencialmente de la ciudad. Y yo pienso, en primer lugar, que todos debemos ser sensibles a una situación de una persona migrante que tiene derecho a tener un espacio y no estigmatizar a una persona migrante, sino imagínense, estaríamos cayendo en cuestiones de racismo, de clasismo, de discriminación. Eso es lo primero. Lo segundo, pues evidentemente la ciudad, como otros estados de la República, pues está buscando un lugar para poder tener este albergue y tiene que platicar con los vecinos. Entonces, pues Clara lo hace muy bien y estoy segura que lo va a hacer muy bien. Y lo que requiera del gobierno federal, pues lo va a tener. Bien. Y los vecinos también, pero es esencialmente un tema de la ciudad. Bien, Presidenta, usted ayer viajó a Acapulco, donde continúan pues los asesinatos. De hecho, hubo algunos días en donde se desarrolló y se registró una jornada violenta. También siguen los ataques contra el transporte público. En ese sentido, ¿algún comentario que usted pudo tener con la alcaldesa de ese puerto? Ayer y con la gobernadora. Fuimos al 1 de junio, que es el Día de la Marina. Por cierto, tenemos un video por ahí del Día de la Marina. Entonces fuimos a eso y la verdad, porque el Día de la Marina Nacional no solamente es para la Marina Armada de México, sino es para toda la actividad que tiene que ver con los mares en nuestro país, incluida la Marina Mercante. Entonces fuimos a eso. En Acapulco estamos haciendo un trabajo coordinado muy bueno
De hecho, la gente que tuve oportunidad de platicar con ellos en el recorrido del aeropuerto a la base de la Marina, la gente está contenta por el trabajo que está haciendo Fonatur en Acapulco, con agua y muchas otras instituciones, y también en seguridad. Hay muchos elementos de la Guardia Nacional y ha habido varias detenciones. Entonces, ya si quieres el día que venga el Gabinete de Seguridad, ya puedes plantearle alguno de los temas. Pero sí, vamos avanzando también en Acapulco. Sobre todo tomando en cuenta, Presidenta, que justo estos actos o hechos violentos pudieran en un momento dado mermar, impactar la cuestión del turismo, tomando en cuenta que ya si Acapulco cada vez tiene más turismo, se ve muy bonito Acapulco. Los invito a que vayan a Acapulco, a que la verdad la costera está preciosa. No, está muy bien Acapulco y muchísimo turismo, muchísimo. Ahora pues fuimos más temprano, pero la última vez que estuvimos ahí, no recuerdo el día, salimos ya más tarde y llenos los restaurantes, muchísimo turismo, todos los edificios que fueron dañados por el Otis, todos están en rehabilitación, algunos ya totalmente rehabilitados. El Hotel Elcano, por ejemplo, que estaba todavía pendiente de su rehabilitación, hubo un grupo empresarial que decidió adquirirlo y ponerse a trabajar. Muy buen trabajo está haciendo ahí la Secretaría de Turismo, el Gobierno del Estado y la Presidenta Municipal, con mucha coordinación. En otro tema, Presidenta, tomando en cuenta que se avecinan eventos deportivos nacionales e internacionales en los que participarán nuestros atletas y tras la confirmación de que la ex titular de la CONADE está bajo investigaciones en curso, tanto en la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control de la misma comisión por desvíos de recursos, preguntar si presupuestalmente está garantizado el apoyo a los deportistas en todas las disciplinas y cuál sería su postura frente a estas investigaciones de la administración. Que yo sepa, pasada. No está bajo investigación. Lo confirmó el actual titular de la CONADE. Sí, pero aquí. No está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay un nuevo año, se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como en su caso de la Secretaría que hoy se llama de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces se hacen las auditorías. Si se encuentran observaciones, tiene tiempo la titular o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones. Y después de eso todavía hay una segunda fase, digamos, de este proceso, pero no está bajo investigación, sino sencillamente pues el trabajo que hace la Auditoría de la Federación con todas las entidades del Gobierno de México o estados de la República o municipios que utilicen recursos federales. Bueno, Presidenta, de hecho, en el sexenio pasado, aquí en Palacio Nacional, en su momento, cuando era titular de la Unidad de Investigación de la UIF, Santiago Nieto, aseguró y confirmó que había denuncias en contra justamente de la titular de la CONADE. Y los señalamientos por desvío de recursos se dieron durante toda su administración. A ver, vamos a esperar a ver qué dice la Auditoría Superior de las auditorías que se están haciendo en CONADE y en otras áreas del gobierno. Aquí no tenemos nada que esconder. Bien, pero entonces… Y sobre las observaciones, la que fue titular de la CONADE, pues tiene su tiempo para poder contestar esas observaciones. Y si ya se encuentra que hay un asunto, porque puede ser un asunto de falta administrativa o un asunto ya que tenga que ver con desvío de recursos o algunos otros temas, pero hay que esperar, ¿no? Pero entonces, presupuestalmente hablando, no hay ningún problema. No tiene presupuesto la CONADE y los deportistas también. Bien, y ya nada más finalmente, Presidenta, ¿acudirá usted a la 51ª cumbre del G7 a celebrarse los próximos días en Canadá? Todavía estamos en esa definición. ¿Cuándo daría el aviso? ¿Cuándo nos confirmaría? Todavía estamos en esa definición. Vamos a esperar. Y nada más, no sé si pueda usted hacernos una precisión. Estuvimos hablando con algunos maestros y ellos dicen que, bueno, independientemente de esta
digamos, el hecho de que quieren que se caiga la ley del ISSSTE. Realmente lo que ellos dicen es que el aumento salarial del 9% en ese momento y del 1% posteriormente no se va a ver reflejado en el salario como tal, que de hecho ese aumento se da a otras prestaciones. En ese sentido, ¿cuál sería realmente el aumento real, o sea, el porcentaje real al aumento de los docentes? 9% para todos aquellos docentes que ganan menos de 27,000 pesos. 9% más 1% en septiembre, o sea, 10% en septiembre. ¿Y eso a los que ganan más de 27,000 pesos es menor, pero eso es algo que se hace normalmente. Entonces, esa idea o sea, para que los que menos ganan, pues ganen más. Esa información que algunos maestros tienen es entonces errónea. Pues tiene que ver con el salario directo y las prestaciones, pero en términos de su ingreso en su cheque de quincenal es el 9% para todos aquellos que ganan menos de 27,000 pesos. Y por cierto, eso de los 27,000 pesos incluye a todos los trabajadores del Estado. Entonces, ¿es el 9% bruto al salario? Sí, es ingreso directo. Bien, gracias, presidente. Gracias. La última pregunta de hoy. Buen día, presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas. La elección de ayer es probablemente